Exacto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, buenos días a todos, compañeros. Vamos a seguir exponiendo algunas ideas relacionadas con este tema fundamental de los derechos humanos y derechos político-electorales. Ayer veíamos, ¿no?, este surgimiento, desarrollo histórico de este sistema de protección de los derechos humanos, de este concepto de los derechos humanos. Es bien importante también dejarlo como una reflexión. Este concepto no tan solo responde, desde luego, a temas, a un contexto político, histórico, ¿no?, que, como platicábamos, se daba en un principio como respuesta al Estado. Se oye bien, ¿verdad? Se daba como respuesta, gracias. Se daba como respuesta al Estado absoluto, a ese Estado monárquico, ese Estado feudal, ¿no? Pues que desde luego era indiferente ante pues ante el respeto de los derechos individuales. Alguien podría decir, oiga, pero el concepto de derechos humanos surge ahí. No, no surge ahí, desde luego. Surge desde los primeros conceptos filosóficos de los griegos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes clásicos, ¿no? Ya hablaban de elementos fundamentales al ser humano, la libertad, desde luego, ¿no? La propiedad incluso, no es un concepto de cuño nuevo. La vida, desde luego, y aunque, bueno, con algunos matices, pero bueno, se existía este tema, y también existía este concepto, ¿no?, del ágora pública, del concepto de la participación pública. No, estos derechos humanos, estos derechos políticos no son realmente una idea que haya surgido ahí. Para mí es muy importante esto, ¿no? Porque desde luego, o sea, hay doctorados en derechos humanos, no tan solo ustedes lo saben. Podría haber, pues sí, no creo que una carrera en específico de los derechos humanos, porque desde luego va ligado a la ciencia jurídica, pero claro que el tema de la especialización de los derechos humanos, que puede parecer aparente o es aparentemente sencilla, pues realmente no lo es, ¿no? Este concepto de libertades individuales, de derechos humanos, de derechos fundamentales, es producto de corrientes filosóficas de pensamiento, del justnaturalismo, del justpositivismo, es propio de la filosofía jurídica, ¿no? Desde luego, en estas exposiciones, en esta materia, desde luego los diplomados de la escuela pretenden siempre tener un enfoque siempre muchísimo más práctico, ¿no? Muchísimo más de protección, de tutela, de concreción de las ideas. Pero no podemos dejar de lado, no puedo dejar de lado, ¿no?, el platicarles que, pues desde luego, este concepto de derechos humanos, al identificarlos como inherentes a la persona humana, por el simple hecho de ser de persona humana, ¿no? Incluso veíamos que en el preámbulo de la Asamblea Nacional que instituye esta primera proclama de derechos humanos en la Revolución Francesa, ¿no? Dice, inspirados, dice algo así como, déjenme ver, dice algo así como, fíjense, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, ¿no? Naturales. Fíjense, en consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, ¿no?, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. O sea, no hay duda de que existe un contenido, ¿no?, pues digamos filosófico, de contenido más allá de la ciencia jurídica, ¿no?, sino de la concepción antropológica misma del ser humano. Entonces, esta categorización de derechos humanos que tendemos normalmente las gentes que nos desarrollamos en el ámbito de la jurisdicción, pues no a simplificarlos, pero sí a conceptualizarlos de manera un poco más precisa, ¿no? O sea, es cierto que no en todas las clasificaciones, no en todos los autores, no en todos los momentos van a encontrar conceptos idénticos, ¿no?, respecto al concepto de derechos humanos y derechos políticos, ¿no? Alguien me podría decir, oye, ¿y usted qué piensa? ¿Qué piensa respecto a la concepción dualista de Ferrajoli, ¿no?, positivista, naturalista?
Oiga, y respecto del concepto de roles de derechos fundamentales, uy, olvídense, este es un tema que no tendría de verdad fin. O sea, hay una serie de discusiones filosóficas y cada quien pues establece un punto de vista perfectamente válido desde la ciencia humanística, ¿no? De la filosofía del derecho. Y desde luego, pues todas las visiones son complementarias, las visiones son, pues tienen un punto de validez, ¿no? Pero creo que, insisto, de lo que se trata, de lo que hemos tratado es de verificar ciertas ya, insisto, manifestaciones prácticas y concretas, ¿no? De lo que estos derechos humanos significan, de lo que estos derechos humanos tienen hoy en día, están llamando a los estados a protegerlos, a tutelarlos de la manera más amplia, a los ciudadanos a estar más conscientes de su protección y de su potenciación en su favor, ¿no? Hoy en día hablaremos de varios conceptos, ¿no? Que van de alguna manera, pues insisto, complementando o haciéndonos mucho más integral esta visión de derechos políticos, de derechos humanos. Y pues insisto, es un tema sumamente amplio, sumamente complejo. No quiero parecer en mi exposición un tanto simplista o simplificador de ideas, simple y sencillamente, pues que desde luego con todo y que tenemos 3 sesiones amplias, ¿no? De casi 2 horas en cada sesión, pues desde luego que tratar de agotar una visión teórica de los derechos humanos sería una empresa pues poco menos que eh, imposible, por lo menos por lo que hace a mi persona, ¿no? Entonces, estamos tratando de ver esta fuente, ¿no? Esta concepción histórica que da momentos determinados, que da productos determinados, que da proclamas determinadas, donde se establece con concreción. Ayer leíamos en su integridad la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y la verdad es que, en mi opinión, bueno, pues ir leyendo esta carta de derechos, pues sí, realmente son cartas de derechos, ¿no? Pues deja como muy claro, ¿no? El concepto eh, amplísimo que tienen los derechos humanos en su vertiente de libertades individuales, de derechos civiles, de derechos políticos. Hoy tocaremos incluso el punto de los derechos de segunda, de tercera generación de derechos humanos, pero desde luego los tocaremos de manera tangencial en tanto que el temario nos identifica que veamos, ¿no? Cuáles son aquellos derechos de naturaleza o tutela individual respecto de aquellos derechos que tienen un ejercicio colectivo, que hacia allá va, ¿no? El reconocimiento del amparo, ¿no? El amparo, las leyes, las acciones de clase, ¿no? Hoy en día la nueva ley de amparo ya establece la posibilidad de que miembros de una determinada clase específica puedan deducir acciones colectivas, ¿no? Ese ha sido un avance sensacional. Ese es un tema que además tiene muchísima vigencia en el sistema angloamericano, como todos ustedes pueden comprobar, donde incluso es muy común estar de visita en Estados Unidos y encontrarse anuncios, bueno, incluso en algunos canales que pasan aquí en las televisiones por cable, ¿no? Existen anuncios de abogados, ¿no? Donde le preguntan a la población si ha tomado determinado medicamento durante los últimos meses o tiempo y si ha tenido algunos síntomas. ¿Por qué? Porque si cumple con esa tipificación o con esa característica, ¿no? Entonces puede estar tutelado por una acción de clase, ¿no? De aquellas personas perjudicadas específicamente, por ejemplo, por un producto medicinal, ¿no? Por un producto cosmético, ¿no? Entonces, hoy en día esa tutela de los derechos se ve amplificada por esta potencialización a la protección de los derechos colectivos. Eso supone un cambio, digamos, una manera de ver la protección de los derechos, pues, desde luego, totalmente revolucionaria, ¿no? Justamente en estas primeras proclamas de derechos humanos hemos analizado cómo, bueno, evidentemente se tratan de los derechos, libertades individuales, únicas, específicas, de cada ser humano en lo individual, que desde luego es una visión fundamental, es una visión primaria. Por eso es la primera generación de derechos, porque lo primero lo que tiene que voltear a ver el orden jurídico
el sistema político, el sistema democrático es al individuo en tanto integrante de esa comunidad. Si un individuo no estuviera facultado para reconocer o tutelar esos ámbitos de acción de protección jurídica, pues, perdón, pero estaríamos partiendo de una visión totalmente incompleta y pues, digamos, inversa a la que se tiene en la protección de los derechos humanos. Hoy en día los derechos humanos existen, hoy en día, digamos, el reconocimiento, el basamento de esta base de derechos de la primera generación, ¿no? Este, de donde van surgiendo, se van ya especificando, ¿no? Posteriormente, derechos de los seres humanos, digamos, por el solo hecho de ser seres humanos, ¿no? Luego vamos categorizándolos a la categoría de derechos políticos, ¿no? Luego una segunda generación ya luego pueden ser derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, una amplitud total, ¿no? De esto. Pero claro, esta primera generación de derechos humanos a la que ya hemos visto y comprobado, según mi punto de vista, de que los derechos políticos, político-electorales, ya veremos también un tanto esa diferencia sutil que existen. Realmente unos se encuentran comprendidos entre los otros, pero dentro de se encuentran estos, pues son derechos, insisto, de tutela individual. No tenemos que esperarnos a que haya más gente perjudicada, no tenemos que esperar a que haya una violación colectiva a la sociedad. Y ese es un problema a veces que entonces podemos encontrar en nuestros sistemas jurídicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que el juicio de amparo para reparar, pues, derechos humanos fundamentales que no sean los políticos, especialmente, ¿no? Todos aquellos están comprendidas en las libertades fundamentales y en los derechos civiles, pues vemos que el juicio de amparo tiene una eficacia relativa, ¿no? El efecto relativa de las sentencias de derecho de amparo. Esto quiere decir que únicamente benefician o protegen al derecho deducido por el individuo que accionó mediante esa acción de protección constitucional. Sin embargo, existe hoy en día la posibilidad también de un control difuso y abstracto, ¿no? A través del control de la constitucionalidad de las leyes electorales vía la acción de inconstitucionalidad de leyes electorales. Por cierto, también mecanismo que, y apenas inserto en nuestra constitución en 1994, pues ha tenido una vigencia, pero muy plena, muy en una función tuteladora en este ámbito, ¿no? De control ordinariamente de la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Pero ya vemos ahora, hoy en día, que nuestro sistema constitucional, que antes se consideraba como cerrado, ¿no? Una concepción vieja o añeja, que yo les platicaba yo, que era, por ejemplo, la que yo estudié cuando estaba en la Facultad de Derecho, en la Escuela de Derecho, pues era esa posibilidad de considerar a nuestro orden jurídico como un órgano cerrado, ¿no? En 1987 que yo estaba estudiando este tema, pues la Constitución era, les decía yo, un poco eh, la teología jurídica, ¿no? Incluso cuando tuve la oportunidad de ir a España, ¿no? Ellos veían el derecho constitucional así como la teología del derecho. ¿Por qué? Porque partíamos de un principio y una base fundamental que era la Constitución. Y la Constitución podía admitir cualquier cosa, menos cuestionamientos jurídicos. Podía ser resultado de movimientos sociales, de aspiraciones de mucho tiempo, añejas de un grupo determinado de población, la concreción de la unión de diversos estratos nacionales, como pasó en el caso de la Constitución española, ¿no? Donde se unieron auténticamente en este aspecto de las autonomías diversos pueblos o sea, que tienen una identidad, idioma y cultura, pues muy diferenciada, muy distinta a la de todas las demás comunidades que conforman el Estado español, ¿no? Ustedes han visto estos procesos independentistas, ¿no? Fundamentalmente en las comunidades o en los países, le llaman, de Cataluña, del País Vasco, ¿no? De Galicia, ¿no? Particularmente, donde ellos sienten que tienen una identificación nacional y sienten que tienen un derecho a la independencia. Lo mismo pasa en Escocia, en el Imperio Británico, bueno, más bien en el Estado británico, ¿no? Y así vemos múltiples, el caso de la Liga Norte de Italia, donde se busca establecer la identidad y la independencia de la región norte, aquella que
que se establece en la zona de Milán, Venecia, Verona, no recuerdo exactamente cómo se llama ahora, pero pues una región específica, ¿no? Del norte de Italia, que buscan su independencia en respecto de la identificación de estos conceptos cerrados de sociedad, ¿no? Donde pues se busca identificar y agrupar bajo el entorno político y dominante, ¿no? Del poder del Estado, pues a los grupos que cumplan con esos requisitos de identidad, nacionalidad, nacimiento, idioma, raza, ¿no? Y bueno, estos nuevos acercamientos, bueno, no estos nuevos acercamientos, esta nueva visión de derechos humanos nos dice exactamente lo contrario, ¿no? Nos dice exactamente lo contrario. Ante estos movimientos o contextos políticos bien interesantes que se están dando en el mundo, ¿no? Contextos de separación, de independencia de ciertos pueblos respecto de estados nacionales, existe esta visión todavía mucho más integradora, donde habla incluso de los derechos de los migrantes, ¿no? De los derechos de los no nacionales, donde pues existe una corriente muy interesante, hay incluso un documento internacional, un pacto internacional, donde se establece y se trata de proteger el de los derechos políticos de los inmigrantes, ¿no? Cuestiones que desde luego todavía no tienen plena vigencia, pero, insisto, se insertan en esta ola universal de protección de los derechos humanos. Creo que eso nos ha quedado claro respecto de lo que llevamos analizado hasta el día de hoy. Ahora, vamos viendo lo que tienen un poco la conceptualización ya en esta clasificación de los derechos humanos de la primera generación, ¿no? Tenemos, ¿no? Lo que serían identificados una especie como de derechos y libertades fundamentales de todo individuo, ¿no? Aquellos que se comprenden en los siguientes tipos, ¿no? Toda persona, y normalmente las constituciones tienen ese preámbulo, no tiene, por el hecho de ser persona, los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica, ¿no? Se establece también en esta primera categoría de derechos y libertades fundamentales, ¿no? Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, ¿no? Existe una posición de igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Ante la ley. No está permitida, desde luego, al reconocerse la libertad de todos los individuos, no está permitida hoy en día en estos pactos internacionales la esclavitud o la servidumbre, ¿no? No existe también la posibilidad o está vedado o prohibido, ¿no? El sometimiento de los reos o de los indiciados o de los presos a torturas, a penas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, perdón, ni tampoco está permitido el daño físico, psíquico o moral con motivo de la consecución de penas o la purgación de penas impuestas en procesos penales. Está nuestra garantía del debido proceso, ¿no? Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni con ataques a su honra o su reputación, sino por mandamiento debidamente fundado, motivado, por escrito de la autoridad competente, ¿verdad? También se establece la libertad a circular libremente, a elegir libremente su residencia, su lugar de su domicilio, como una categoría específica de libertad fundamental, aunque alguien podría decir que está íntimamente ligado con los derechos políticos, es que toda persona tiene también derecho a una nacionalidad, aunque, digámoslo así, no tiene necesidad de tenerla para ser protegido por todo este cúmulo de derechos y libertades fundamentales. En caso de persecución política también se establece el derecho a buscar asilo, a disfrutar de él en cualquier país. Este también es un derecho de difícil consecución y no de plena ejecución en los distintos ordenamientos del mundo, en tanto que el mismo tiene que ser
llevado a cabo o complementado con acciones positivas de los estados mediante la firma de diversos instrumentos donde se reconozca la posibilidad y los supuestos en donde ese derecho de asilo puede considerarse vigente o establecido. También los hombres y las mujeres tienen el derecho a casarse, a unirse, a decidir el número de hijos que desean, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Ahora veremos también como una expresión de derecho político, ¿no? Pero se establece en esta primera generación como un derecho, como una libertad fundamental, porque en efecto tiene incidencia en el ámbito político, pero no necesariamente ahí se acaba, ¿no? En el derecho a la libertad de opinión, la libertad de expresión de las ideas, uno de los derechos, desde luego, más cuidados, más protegidos, más demandados por parte de los ciudadanos ante las autoridades, porque ya sabemos, desde luego, ahora nuestras leyes electorales, hablando de nuestro sistema electoral, ¿no? Hoy en día, bueno, pues está prohibido el tema de la propaganda de calumnia, ¿no? Calumniosa, la propaganda que denigre, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos decir que esto se inserta, ¿no? No en el ámbito de la libertad de expresión, sino en aquel principio que decíamos ayer, en donde mi derecho termina donde empieza el de enfrente, ¿no? Y entonces, pues no tiene derecho absolutamente nadie, ¿no? A expresarse, a dañar la honra, la reputación de otra persona, pues sin tener fundamentos para ellos. Entonces, eso ha pasado mucho, ¿no? Con base en la libertad de expresión o de pensamiento, auténticamente, ¿no? Se expresan ideas, pues, contrarias a la libertad, ideas contrarias a la democracia, contrarias a todas estas ideas de derechos humanos, ¿no? Donde, no, bueno, es que yo considero, ¿no? Desde luego que la vida no debe de ser un derecho humano y tal o cual cuestión. Bueno, pues es que eso ya, esa libertad de expresión, pues raya y choca con el concepto mismo de derechos humanos. Entonces, donde empieza a existir el conflicto entre ellos, y es uno de los puntos, desde luego, más interesantes del análisis, estudio y aplicación de los derechos humanos, ¿no? Es cuando existe la colisión de los derechos humanos, incluso cuando existe este tema de la horizontalidad de los derechos, y lo platicábamos ayer, en términos de rubros muy importantes. ¿Qué pasa, no? Cuando un particular, ¿no? Viola un derecho fundamental. Desde luego podemos advertir como un ejemplo muy, muy común y muy práctico de esto, ¿no? Bueno, cuando me privan de la vida, bueno, cuando privan de la vida, perdón, de la libertad a una persona mediante vía el secuestro, bueno, se están integrando ciertos resortes del Estado, de la protección del Estado, de la convivencia del Estado entre particulares, en donde, bueno, se establece que esa conducta de ese vecino que está, o de ese particular que está privando la libertad, pues es una conducta criminal sancionada por el derecho penal, que desde luego, al haber violentado mi derecho específico a tener la libertad, pues desde luego amerita una pena de prisión, una pena económica, lo que ustedes quieran, gusten y manden. Pero eso, digámoslo así, forma parte incluso del derecho criminal, del derecho penal, que busca justamente que las relaciones entre la sociedad, ¿no? Entre los individuos de la sociedad, en el ejercicio de esas libertades fundamentales y de esos derechos fundamentales, pues no se interfieran el uno contra el otro. Pero no es al ámbito penal a donde me refiero con respecto a la horizontalidad de los derechos humanos, sino es a la posible violación, ¿no? A derechos civiles, a libertades fundamentales, por el simple hecho del establecimiento de una conducta que, sin ser necesariamente antijurídica, choca con mi derecho, por decirles algo, y cada vez está siendo más vigente este tema, ¿no? Aquí en la colonia donde tienen su casa, existen disposiciones normativas que impiden a determinadas horas ya tener música prendida en aparatos o en altavoces, ¿no? Porque pues desde luego se interfiere con el derecho a la posibilidad de tener una condición de, pues, de paz y de tranquilidad al momento de dormir, por decirles así, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando yo violento ese derecho? Pues desde luego tenemos sanciones comunitarias, etcétera, etcétera,
pero las mismas pueden traspasar el derecho mismo de esta comunidad, digámoslo así, de vecinos, y puede constituirse auténticamente como un derecho reclamable, porque, pues porque particularmente no necesariamente incluso basta con la afectación hacia una sola persona, pero desde luego esta normalmente no afecta a una sola persona. Entonces, esta protección, esta horizontalidad de los derechos humanos, pues tiene a identificarnos que en la vida diaria, pues ya lo veremos desde luego con calma mañana, pero tiende a tener, ¿no? Esa conflictualidad, ¿no? Entre derechos, y es bien importante tener la posibilidad de, pues, poder tener una tutela y protección al mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de la libertad de opinión, de expresión de ideas, también está comprendida toda el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, ¿no? Que hay una discusión jurídica y teórica respecto de si la libertad de reunión o de asociación conforma un derecho político en específico. Yo diría, para efectos, pues eh, para efectos prácticos, que desde luego cuando esa libertad de asociación o de reunión se refiere a asuntos políticos, ¿no? Pues esta libertad en general de asociarse para conseguir algún fin económico, algún fin social, algún fin cultural, pero en este caso político, pues desde luego ese derecho de asociación, ese derecho de reunión, pues tiene desde luego un avis de derecho político y formará parte de esa categoría, ¿no? Entonces, como el típico o un derecho civil ya muy perteneciente y muy reconocido en esta primera categoría está el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, ¿no? Cuando las personas tienen su personalidad jurídica, su capacidad de goce, su capacidad de ejercicio, ¿no? El tema ya lo habíamos platicado, es este principio griego de isonomía o de igualdad de todos ante la ley, ¿no? La ley debe aplicarse de manera y de igual manera sin filtros. Y les diría hoy en día, en este nuevo paradigma de derechos humanos, lo platicábamos ayer, la ley tiene que ser, ¿no? Identificada, interpretada, siempre de la manera más amplia a, a la protección y maximización de los derechos humanos. Eso no significa que no exista una igualdad ante la ley, sino que más bien, desafortunadamente, en el transcurso histórico de nuestras sociedades occidentales, vamos a llamarlo así, porque desde luego existe una realidad distinta en los países del Medio Oriente, en algunos países islámicos, ¿no? Bueno, los países islámicos, donde el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, pues desde luego que por cuestiones religiosas no es una realidad. Pero en nuestros sistemas occidentales, esta circunstancia, siempre la ley, digámoslo así, debe haber sido considerada idéntica para los hombres y para las mujeres. Sin embargo, en su aplicación y en su consideración, pues la mujer siempre ha sido un grupo históricamente vulnerado, un grupo vulnerable en muchos ámbitos, no nada más en el político, ¿no? Y entonces todo aquel tema que tenga que ser interpretado o relacionado con los derechos de la mujer, encaminados a la aplicación igual de la ley o la igualdad de todos ante la ley, pues amerita, como lo platicábamos ayer, de una visión particular y una visión con perspectiva, en este caso de género, pero de la misma manera se puede decir de otros grupos vulnerables, ¿no? Como son el tema de los discapacitados, el tema de la comunidad LGTBI+, etcétera, etcétera, ¿no? Las comunidades indígenas. Entonces, esto es muy importante que lo identificamos, ¿no? Está la libertad o el derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, ¿no? En ese sentido, toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal imparcial, ¿no? Este tribunal de Morelos, que está en nuestro salón de plenos del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, y etcétera, etcétera. Es una frase de Morelos que prácticamente se identifica con este derecho, la necesidad de tener jurisdicción,
de tener tutela jurisdiccional, ¿no? Importantísimo, lo veíamos de ayer, un principio dificilísimo, fíjense, tan sencillo, pero tan difícil de consecución y casi de difícil realización, que lo platicamos, es el derecho a la presunción de inocencia. Desde esa Declaración Universal de 1789 se establece el derecho que tiene toda persona acusada de delito a que se presume su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Hemos dicho, compañeros, ¿no?, que esto pues pareciera que es un principio que debiera estar superado y no, cada día es más complejo. Y ahora en estas sociedades tecnológicas y digitales, en esta sociedad del internet y de las redes sociales, ahí se puede verificar claramente cómo estos principios, en esta horizontalidad de derechos, ¿no?, en la explosión de la revolución digital, en esa libertad de expresión y convivencia que se da en las redes sociales, pues vemos a cada rato juicios sumarios terribles, ¿no?, violatorios de los derechos al honor, a la intimidad, a la privacidad de las personas, ¿no?, que también está tutelado como un derecho fundamental en los diversos tratados de derechos humanos, ¿no? El derecho, ya ven, ahora le llaman, desde luego, en la teoría constitucional, pero nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha definido muy bien con este concepto del libre desarrollo de la personalidad también, ¿verdad? Encontramos ahí pues esta tutela que debe ser encontrada y cada vez vemos más demandas justamente en los tribunales civiles respecto a las violaciones de estos derechos por sujetos particulares, ¿no? ¿Por qué? Porque se establecen, insisto, consideraciones o manifestaciones que hacen culpable a una persona que ni siquiera tiene que ser un delito, de hechos que afectan, insisto, a su consideración personal, a su consideración íntima y que pueden ser reclamados y deben ser reclamados y cada vez más protegidos por los tribunales ordinarios, ¿no? Y luego en la parte final estamos en este tema ya identificando en el tema de los derechos políticos, ¿no? Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, ¿no? A través de la posibilidad de votar, a la posibilidad de ser votado, a la posibilidad de integrar los cargos públicos, un puesto público en su país, en aquellos cargos que no son electivos, ¿no? Y la parte fundamental, esta que decíamos ayer y que no quiero que se nos pierda de vista porque es una condición, ya lo veíamos, indispensable de nuestro sistema de protección de los derechos humanos, de que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad y legitimidad del poder público, ¿no? Y esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas, libres, periódicas, ¿no? Esto no es un concepto que nada más enmarca nuestra Constitución, desde luego lo tiene muy bien positivizado. Y creo que la jurisprudencia del tribunal ha hecho un esfuerzo jurisprudencial muy importante respecto de cuáles son, en los casos concretos que se han sometido a su jurisdicción, respecto de cuáles son cuándo se pueden transgredir estos valores de autenticidad del sufragio, de la libertad del sufragio, ¿no? De la certeza en el resultado de las elecciones. Son conceptos indeterminados, compañeros. A veces también es importante identificar que pareciera ser que hay derechos, libertades muy específicas, ¿no? El derecho a propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho político a ser votado, el derecho político a hacer votar, que tienen una configuración y un contenido más o menos determinado, ¿no? Aunque ya veremos, por ejemplo, el derecho a ser votado, todo lo que ha implicado en la jurisprudencia interamericana y en la jurisprudencia nacional respecto del contenido, ¿no? En un principio, cuando recién empieza esta jurisdicción electoral en 1996, pues nuestro derecho a ser votado era interpretado no muy restrictivamente porque esa fuera la intención del Tribunal Electoral, sino porque esa era la noción que se tenía del derecho a ser votado, era la posibilidad de participar en el mismo cumpliendo los requisitos de elegibilidad, ¿no? Perteneciendo a un partido político, ¿no? En fin, teniendo las calidades que tenga o que determine la ley, pues la posibilidad de identificar que el derecho político electoral a ser votado,
pues se materializaba en parte en ese ejercicio, pero no se acababa ahí, no se acaba ahí. Existe también la posibilidad de acceso al cargo y luego de ejercicio efectivo al cargo, donde ya nos hemos ido hasta la cocina, ¿no? Alguien me platicaba o me preguntaba en alguna otra participación, ¿no? Respecto de que en esta protección del derecho a ser votado, pues hemos llegado a la confusión o integración de que el Tribunal Electoral, por ejemplo, protege cuestiones exclusivas o relacionadas con el derecho parlamentario, por decirles algo. Un diputado que no es negado a integrar alguna comisión, a integrar la comisión permanente, etcétera, etcétera. Ya órganos legislativos autónomos y soberanos. Y han venido los reclamos al Tribunal Electoral porque dicen, ¿no? Yo sí soy diputado, yo ya soy diputado, ejerzo mis funciones, pero no tengo ninguna posibilidad de tutela de mi derecho político electoral auténticamente integrar los órganos de gobierno de este país, más en un sistema representativo, aun cuando ya fui electo y soy representante nacional, ¿por qué? Por las determinaciones arbitrarias de una camarilla, ¿no? Que haciendo uso de facultades que les derivan de leyes reglamentarias o reglamentos internos, pues me niega a mí el derecho a participar a este tema. Entonces, uno de los puntos, en mi opinión, más apasionantes, porque ha sido objeto de respuesta inmediata del órgano legislativo, ¿no? Es el tema de la prohibición o de la tutela de los derechos político-electorales en sede parlamentaria, ¿no? En sede parlamentaria. Entonces, es fundamental identificar que en la consecución, en el establecimiento y determinación de estos derechos, insisto, pues existe todavía la necesidad de que en la práctica jurisdiccional, ¿no? La doctrina de interpretación amplia del sistema internacional universal de derechos humanos, ¿no? Pues tengan la tutela más amplia y la concepción más amplia en esta concepción de sistema democrático. Insisto, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas. Les decía yo el concepto indeterminado, pero al mismo tiempo muy amplio que nos permite construir hacia la autenticidad de las elecciones, ¿no? Y eso, pues, desde luego, está en el ámbito, en la mira de la protección de los derechos políticos, político-electorales, humanos, fundamentales, respecto de los poderes judiciales ordinarios, o en este caso, de nuestro país, de los poderes electorales. Entonces, estos derechos humanos de la primera generación, que ya vimos que son los más antiguos en su desarrollo normativo, pertenecen a los individuos frente al Estado, frente a cualquier autoridad, y exigen del mismo acciones negativas, o sea, de no hacer, de no prohibir, de no interferir, o en su caso, positivas de hacer, ¿no? De establecer y permitir el ejercicio de los mismos, pues esta es la categoría y más o menos incluye este contenido de los derechos, ¿no? Son, digámoslo así, es una conceptualización quizá amplia, pero bueno, se pueden identificar las categorías básicas. Una parte fundamental de nuestra exposición del día de mañana ya tendrá que ver sobre ya el estudio específico del sistema interamericano que veremos plasmado en la, específicamente o más precisamente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre derechos humanos, establece cuáles son las autoridades, las organizaciones, los derechos reconocidos, que no nos serán muy ajenos ni muy distintos a todo esto que hemos estado viendo, porque, insisto, esta Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, que hemos analizado, de 1789, pues es el basamento y la fuente de todos los sistemas internacionales. Esta declaración fue la norma de inspiración para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? En 1948, nace la ONU en 1945 como resultado, todos ustedes saben, del tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para
dar una respuesta sensible, inmediata a los conflictos políticos que se generaron con esta Segunda Guerra, y desde luego, pues con una vocación inmediata de protección de derechos humanos ante estos sistemas, pues prácticamente totalitarios, discriminadores que existieron y dieron origen a esta guerra, o que se inscribieron en el origen de esta guerra. Y de esta Declaración Universal que hemos analizado de la Constitución Francesa, de la Revolución Francesa, fue en la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU del 10 de diciembre de 1948. Y esta a su vez va a ser el basamento, ¿no?, de nuestra Convención Regional Interamericana de los Derechos Humanos. Pero bueno, veremos que de alguna manera están todos estos instrumentos, estos vínculos, están absolutamente entrelazados, están interconectados, y pues desde luego hay que hacer un análisis específico de lo que este sistema interamericano, al estar llamados a tener la jurisdicción interamericana, pues son los que tenemos que tener, pues digamos, de manera muy precisa configurados, ¿no? Entonces, ahora vamos a algo que nos marca el tema del temario y que tenía que ver un poco con esta terminología, ¿no? A ver, vamos viendo derechos humanos, vamos viendo derechos ciudadanos, vamos viendo derechos políticos y vamos viendo derechos político-electorales, ¿no? Lo platicábamos en el término, o sea, nuestro género, este género del que hablamos, de derechos humanos, pues es desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, es un concepto adoptado en estas proclamas de derechos humanos, es un concepto adoptado por nuestras convenciones internacionales y desde luego por nuestra Constitución. Sin embargo, pues el concepto de derechos humanos más bien es un concepto, ya lo platicamos, que pertenece al campo de la filosofía jurídica, ¿no? Identificado muy particularmente con esa corriente del naturalismo jurídico, ¿no? Que si bien es cierto, en algunos teóricos modernos como Ferrajoli platicábamos, ya tiene una posición dual, ¿no? Es cierto que derivan del solo hecho de ser nombre, ¿no? Vienen pues devenidos de la naturaleza del ser humano, más allá de que viene de un ser supremo, pero desde luego esos derechos humanos tendrán realmente efectividad hasta en tanto exista una positivación de los mismos en los órganos jurídicos nacionales, llámese constitución, llámese leyes, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí podemos identificar como género, ¿no? Como concepto más amplio de todos, ¿no? Que son los que corresponden, insisto, al ser humano por el solo hecho de nacer, independientemente de la ciudadanía que mantengan, independientemente de su capacidad de obrar, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Pues son los derechos más básicos, más identificables, ya que damos la vida, la libertad, el no ser esclavo, ¿verdad? Derecho de propiedad, ¿verdad? Aunque desde luego este derecho tiene algunas configuraciones que se corresponde con el tema de la capacidad de obrar, pero el derecho como tal existe la posibilidad de tenerlo o de ser titular del mismo por el simple hecho de ser humano, ¿no? Ahora, estos derechos humanos, el concepto que nos marca la teoría y que creo que puede ser de mucha utilidad práctica también, este concepto de derechos humanos, cuando se positiviza, como lo dice Ferrajoli, a un catálogo de derechos establecidos en nuestra Constitución, ¿no? Esto es lo que se llamaba de manera antigua garantías individuales, pues se puede identificar como derechos fundamentales o derechos fundamentales de corte constitucional, ¿sí? Entonces, esto para efectos de identificar digamos, una terminología que trate de diferenciar de manera mucho más pulcra y no convertirlos como conceptos idénticos, no son sinónimos, son categorías más amplias, más concretas, y donde, por decirles algo, en un principio, incluso que cuando la Declaración Universal de los Derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, establecen
a los derechos políticos como derechos humanos, ya les platicaba, para mis efectos no hay duda. Ha habido corrientes de pensamiento donde se ha establecido que los derechos políticos como tal no son parte de los derechos humanos, en tanto que los derechos políticos están reservados exclusivamente a esa categoría que es la categoría de ciudadanía, ¿sí? Ciudadanos, dicen estos autores, con toda razón, no es que esté diciendo que esté equivocado, dice, ciudadanos es una categoría política, es una categoría jurídica que excluye naturalmente a seres humanos, por la condición de su nacimiento, por la condición de su idioma, por la condición de su sí, del lugar de nacimiento, ¿no? Particularmente. De pertenecimiento incluso a un orden cultural, a un sistema, pues incluso hasta racial, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar que esta disputa, ¿no? No, en mi opinión, no le resta la categoría de derechos humanos a los derechos políticos. Es cierto, insisto, que son una subcategoría que tienen un aspecto en ese sentido respecto a los derechos humanos, en principio, en su positivación, más restringido, por ejemplo, en tanto que se establecen en materia internacional la posibilidad de que existan restricciones a los mismos con base en una serie de criterios como las únicas categorías posibles, ¿no? Los derechos políticos sí son derechos humanos en atención a que al momento de su concreción y ejercicio, ¿no? El ciudadano puede buscar su maximización a través de los conductos jurisdiccionales y de protección del acceso a la justicia que existan tanto a nivel local o nacional como a nivel internacional, tratando de buscar su ejercicio y desarrollo. Veremos también con más o menos detalle los casos, el contenido del caso que ya mencionábamos ayer de Castañeda Guzmán contra el Estado mexicano, ¿no? Platicábamos que él buscaba mediante la jurisdicción ordinaria, en un principio, la tutela a su derecho político electoral a ser votado en su categoría de ciudadano independiente. Él decía, fíjense, ¿no? Y nuestra constitución decía que los ciudadanos o los partidos políticos tenían el monopolio del acceso del poder a la ciudadanía, así decía más o menos el fraseo de nuestra constitución, de lo que se interpretaba naturalmente que los ciudadanos únicamente podían ser postulados a cargos de elección popular, léase, únicamente podían ejercer su derecho a ser votado en esta vertiente, exclusivamente si eran registrados por partidos políticos. Pues eso desde luego conforma un sistema limitativo de los derechos políticos contrario a la universalidad de los derechos humanos. No sé si ven el panorama, ¿no? Si fuera el derecho político un derecho humano como tal, así absoluto, pues desde luego que todo mundo podría tener derecho en cualquier condición a esta circunstancia. Bueno, pues es esa particular precisión de que todo mundo en su calidad de ciudadano puede buscar el ejercicio independientemente de las condiciones de positivización de cada país, esto es, las reglas a las que cada país haya sujetado el ejercicio de esos derechos, lo cual, insisto, es válido, ¿sí? Es válido, permitido por los instrumentos internacionales, no se considera violatorio de los derechos humanos, pero el caso Castañeda Guzmán es un caso que nos muestra exactamente cómo la concepción universal de los derechos humanos hace que un tribunal internacional le conceda la razón, aunque ya podemos discutir sobre si era la razón correcta o no, al mismo porque le dice es que no existe más bien el medio procesal efectivo, el medio de tutela jurisdiccional que logre alcanzar la consecución del derecho de Castañeda, que era ser registrado como candidato independiente. Oye, Corte Interamericana, pero si tú me habías dicho en unas consideraciones previas que esa consideración de que los partidos políticos eran los únicos
legitimado, o era la única vía de acceso para que el ciudadano tuviera esa posibilidad de ejercer su derecho a ser votado, pues como que es un tanto contradictorio, ¿no? ¿Cómo va a tener el recurso efectivo si la figura tú la encuentras legitimada en este poder, en esta figura, ¿no? Y un poco lo que la doctrina ha dicho que, pues al final del camino, no tratando de conciliar las posiciones, al menos de una manera muy básica, yo así lo leía, y como algunos otros estudiosos del derecho constitucional. Sin embargo, lo que dicen, no, es la visión de derechos humanos de la Corte, o la visión garantista de la Corte, hace que en esa interpretación, lo que la Corte critica es que en la vía de tutela de ese derecho, el tribunal mexicano, los tribunales mexicanos no tuvieron esa visión amplia y no le concedieron ese derecho que aparentemente estaba restringido en la Constitución. Tú tenías que haber complementado ese derecho, lo cual nos lleva naturalmente a implicaciones complejas, compañeros, ¿no? Porque ya decíamos ayer, ¿qué hubiera pasado si el tribunal hubiera dicho, tiene razón Castañeda, el 35.2 de la Constitución no te establece más límites que los que te establece el artículo 35, más que los límites que establezca la ley? Y la Constitución, por su parte, dice que los partidos políticos son el monopolio de acceso a los ciudadanos al poder. ¿Cómo puedo hacer complementario esto? Pues mediante una interpretación conforme donde se puede identificar que la regla normal de acceso al poder es la postulación por los partidos políticos, pero la protección universal de este derecho político electoral como derecho humano te permite a ti, tribunal, identificar que lo que está pidiendo él está incluido dentro de su derecho, es perfectamente configurable con su derecho. El problema que teníamos, o sea, en términos teóricos, en términos de positivización de los derechos humanos, así se dio, ¿no? Y yo les decía, bueno, el tribunal, háganse de cuenta que le da la razón a Castañeda Guzmán. ¿Y qué hace? Híjoles, te protejo a ti y te establezco el derecho y la capacidad de ser electo como candidato o registrado, perdón, a candidato a la presidencia de la República por la vía de una candidatura independiente a su vez de los partidos políticos. Pues tenía que existir una reglamentación, un catálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que luego, con la condena de la Corte, se logra de manera inmediata al momento de que la legislación interna no es a lo que obliga la Corte, ¿eh? La Corte no obliga a admitir la categoría de candidatura independiente dentro del sistema. Les diría yo, quien haga una primera lectura, con toda razón me puede venir a decir, oiga, no, eso no fue lo que dijo la Corte. La Corte dijo que se establezca un recurso efectivo para poderla reclamar. Entonces, un poco ya para no dejar como un círculo sin fin, o sea, con un círculo sin cerrar, no. Posteriormente, ese ejercicio interpretativo de la Corte Interamericana ante la petición de tutela por parte de Castañeda, hizo que la jurisdicción mexicana entendiera que en el desarrollo del ejercicio a ser votado, pues esa categoría que existía de los partidos políticos como monopolio al poder, como la única vía de acceso al poder, pues era restrictiva de derechos humanos. Entonces modificó la legislación e introduce la posibilidad de las candidaturas independientes, que por otra parte en muchos países existen, en otros no, pero insisto, el sistema hasta en tanto no es puesto en movimiento, en práctica, pues no se puede advertir si realmente pues el derecho debe de ser tutelado o no. Y yo les diría, tan es un derecho humano, tan es un derecho correspondiente que, claro, obteniendo las calidades de ciudadano que tiene la ley, puedes ir y reclamarlo y obtener tutela efectiva en una corte internacional. Y no tan solo eso, posteriormente tu sistema jurídico, si es que es a lo que está llamado el sistema. El sistema está llamado a autocompletarse, a integrarse mediante acciones positivas más o menos libres de los estados, ¿no? Ya veremos, veríamos que en esta materia existen
muchas condenas de la Corte Internacional, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de otra violación de libertades fundamentales, de derechos civiles, que no corresponden estrictamente, bueno, que no corresponden a los derechos políticos, en donde los estados muchas veces no han cumplido la sentencia, están en proceso de cumplimiento, otras veces no. Sin embargo, es cierto que esta corriente, esta intervención del órgano internacional sí condiciona de alguna manera políticamente, jurídicamente el actuar del Estado. Insisto, tan es así que en nuestro caso, ¿no? La sentencia del caso Radilla, la sentencia del caso Castañeda, positivizaron y ampliaron la tutela del derecho humano que había sido reclamado. Ahora con esta sentencia reciente, que se me olvida el nombre porque es un nombre peculiar de naturaleza indígena, ¿no? Pero donde se establece la proscripción del arraigo como figura jurídica y de la prisión preventiva, va a generar un debate, creo yo, muy positivo en nuestro sistema jurídico interno. ¿Por qué? Porque hoy en día la sentencia de la Corte dice que son inconvencionales estas figuras previstas en la Constitución mexicana. Fíjense que aquí como hay un claro caso de choque entre la legislación positivizada de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esta reglamentación del arraigo y de la prisión oficiosa preventiva se establece dentro de la reglamentación y regulación de estos derechos humanos fundamentales del debido proceso, etcétera, 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 etcétera. Y pues establecen estas modalidades, ¿no? Pues estas modalidades establecen estas condiciones violatorias de la presunción de inocencia, tan sencillo como eso. Entonces, pues acaba de haber una reforma en esa materia en nuestro país. No veo cómo de manera pronta, pues el Poder Legislativo se haga cargo del cumplimiento de esta sentencia, en tanto que es de alguna manera una corriente política que se ve muy difícil que se abandone por el partido político que está gobernando el país. Pero desde luego que es una condena al Estado, o sea, ya hay una declaración de un órgano internacional de nuestro sistema en ese ámbito. Entonces, en el sistema de los derechos políticos, ¿no? Tenemos que identificar un poco el contexto del contenido para posteriormente, si es que el mismo no encuentra tutela en nuestro ámbito jurisdiccional, que yo les diría, híjoles, no me imagino ya hoy en día casos, pero puede ser que existan casos en los que ya no se encuentre tutela. Pero bueno, ese es el ejercicio, ¿no? Entonces, vamos aterrizando entonces la naturaleza de los derechos políticos, ¿no? Son esos atributos de la persona que hacen efectiva su participación como ciudadano de un determinado Estado. Y esto, insisto, va de la mano del concepto Estado democrático de derecho, ¿no? Son facultades que hacen posible el ejercicio de la participación política de los ciudadanos dentro de un Estado, que son los que están llamados a ser la legitimidad misma del sistema, ¿sí? Tradicionalmente este tratamiento de los derechos políticos electorales ha sido un tema de tratamiento de corte naturalmente constitucional, ¿no? Sin embargo, tenemos que advertir ahora, con motivo de esta plática que estamos teniendo, que ese reconocimiento constitucional no se agota ahí, ya lo hemos platicado, sino que debe visualizarse, a pesar de que la categoría, ya lo veremos con detalle en el artículo 23 de la Convención Interamericana, es una categoría aparentemente cerrada. No, la categoría es lo más amplia posible. Y eso se ha dado en el ambiente de la jurisdicción, les vuelvo yo a interpretar. ¿Por qué? Porque en la Constitución Interamericana ni en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano existe el tema del control de actos parlamentarios para el control o el ejercicio del derecho de voto pasivo. No existe. No existe. Eso ha sido, por ejemplo, una conquista de la jurisdicción interna con una interpretación garantista o ampliadora de los derechos humanos o potenciadora de los derechos humanos. Entonces, el acto interno, en un principio, ¿no? Cuando se establece el sistema de 1996, un ejemplo que tiene que darles, o sea, que a mí me gusta mucho platicar de él, porque hoy en día
ya lo tenemos por conquistado, pero es un derecho que se concretó con reticencias, ¿no? Con muchas resistencias por parte de los partidos políticos. El hecho del control de los actos internos, de la vida interna de los partidos políticos, fue una conquista de la jurisdicción electoral a través del ejercicio del derecho, del juicio de los derechos políticos electorales del ciudadano, que le podemos llamar como juicio para la ciudadanía, pero a mí me encanta el nombre del juicio de la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, porque nos pinta de cuerpo entero cuál es la finalidad de este medio impugnativo. De hecho, fue el juicio que establece Castañeda para que le reconocieran el derecho a ser postulado como candidato independiente, y es, insisto, la vía para que el Tribunal Electoral, en uso de su facultad jurisdiccional, de la más amplia jurisdicción, pues determine el contenido del derecho o acoja la protección del derecho en cualquiera de sus modalidades que el mismo ha estado. Fíjense, por ejemplo, en el caso de este derecho también de autotutela de las organizaciones, de las comunidades indígenas, reconocido en el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿no? Que este es un caso muy particular también del ejercicio de derechos colectivos. Ya veremos ahora, el titular no tan solo es un ciudadano, o no es exclusivamente el ciudadano, sino es una comunidad étnica, por ejemplo, es específico, donde se ha hecho procedente los juicios ciudadanos, que en ese contexto de la reclamación de la violación a su derecho efectivo a ser votado y de ejercicio de cargo y de permanencia en el cargo, de ejercicio del cargo, se ha terminado condenando a municipios específicos y a las legislaturas de los estados, en dos casos, a que se establezcan recursos en favor de esas comunidades. Fíjense, en un principio, cuando a mí me tocó ser coordinador de la ponencia del magistrado González Oropeza en la anterior integración, cuando el magistrado Nava propuso esa solución, es una proposición, se los aseguro, esto fue en el año de 2015, cuando pasaron el proyecto a revisión, que estaba fundado esa petición de unos representantes de la comunidad política del pueblo, no me recuerdo de cuál, pero ese no es lo importante. Lo importante es que venían reclamando, insisto, que sin la asignación de recursos presupuestales, pues ellos no podrían cumplir con un debido orden y establecimiento de gobernabilidad y paz hacia el interior de su comunidad, que al final del tema era la finalidad última del reconocimiento a su sistema de elecciones por usos normativos internas, por usos normativos internos, ¿no? Usos y costumbres que se le llamaban anteriormente. Entonces, nosotros lo vimos la petición y dijimos, no, bueno, esto es un tema administrativo, es un tema hacendario, es un tema político en todo caso, es un tema que no corresponde a la jurisdicción electoral. El magistrado Nava, haciendo uso de sus altas capacidades argumentativas y persuasivas, nosotros llegamos, insisto, como conjunto de secretarios colaboradores del magistrado González Oropeza, a decir, pues que eso no, que era una locura, pues, pero que se estaba yendo hasta la cocina, ¿no? Bueno, pues el magistrado González Oropeza no lo vio con malos ojos. En un principio dijo, bueno, sí tienen razón, está como muy extraño que eso se considere parte, o sea, es una argumentación como muy jalada de los pelos para estirar hasta dónde llega el derecho de estos pueblos o de los ciudadanos a que estos pueblos, mediante el uso y ejercicio de sus derechos previstos en sus órdenes ancestrales, ¿no? Lleguen a ser concretados mediante esta vía, dicen, híjoles, no la veo. Pues el proyecto caminó con una mayoría de 5-2, y tan es así que se hizo precedente, y en otros dos casos, en otro caso por lo menos que yo recuerdo, no estoy seguro si hay otro más, a partir de 2017, pero existió esa posibilidad y ese desarrollo. Bueno, ese fue un desarrollo auténtico de la jurisdicción interna
en una explosión de la interpretación de los derechos humanos o políticos a ser votados. Entonces, vean cómo ustedes esta distinción, esta categorización de los derechos políticos como derechos humanos no es una mera conceptualización o, o distinción semántica, no es un tema de palabras, no es un tema de categorías o de categorizaciones innecesarias, no. Es un tema auténtico de subsunción de una categoría general, que es la de derechos humanos, ¿no? Aterrizando en los derechos políticos, que son distintos, sin discusión, que son más limitados, sin discusión. Sin embargo, su tutela y protección, esta nueva corriente, este nuevo sistema, busca que sea lo más amplio posible y que las restricciones prácticamente puedan desaparecer. Ya lo veremos, les digo, con estos protocolos de voto o de protección de voto al migrante. Bueno, fíjense cómo ustedes, la Convención Interamericana nos dice que una de las limitantes al derecho a votar, a ejercer el voto, es el tema de una condena emitida por una sentencia de juez competente, ¿no? Firme, nada más una condena, la limitación. Y en nuestro sistema jurídico recientemente, la jurisdicción, nuestra constitución política dice que hay suspensión de derechos humanos o restricción, perdón, de derechos políticos cuando se está sometido a un proceso y está dictado el auto de formal prisión en un proceso que amerite pena corporal. Primero, se había dicho que incluso en un primer acercamiento de la anterior integración se dijo que ese concepto había que entenderlo siempre y cuando o sea, que se podía tutelar incluso estando bajo esas condiciones, pero se tenía que estar preso para poder establecer esa restricción. Hoy en día, recientemente la Sala Superior estableció una interpretación todavía más amplia y dice, aunque esté preso, si todavía no ha sido condenado, acorde a lo que dice la Constitución, puede ejercer válidamente su derecho al voto activo, incluso podría ser sujeto de voto pasivo. Entonces, fíjense cómo no es baladí esto que estamos estudiando, no es producto de la ocurrencia de un órgano jurisdiccional, es auténticamente es el resultado de una visión del movimiento filosófico, jurídico, político, ¿no? Que nos ha llevado a la identificación de este nuevo sistema que, pues es un sistema que ya leyendo los primeros artículos, el 1 y 2 de la Constitución, pues se nos van acabando las dudas, ¿no? De hacia dónde tenemos que ir. Ahora, eso es en un deseo y en una interpretación, digámoslo así, teórica o, sí, abstracta, ¿no? De casos en abstracto. El problema es con toda esa capacidad, en esa batería de casos prácticos que se dan al momento del ejercicio de los derechos, pues es cuando la jurisdicción se pone a prueba y es cuando la jurisdicción debe mostrar sus mayores alcances en la interpretación y tutela, aunque a veces, hay que reconocerlo, sea muy difícil lograrlo. Entonces, que los derechos políticos sean derechos humanos, insisto, es un hecho reforzado, primero que nada por su inclusión en diversos tratados y convenciones que han desarrollado el derecho internacional, ya lo hemos visto, y por eso, pues a estos derechos les son aplicables las normas desarrolladas en abstracto en la teoría de los derechos humanos, en el campo de los derechos humanos, particularmente respecto de los criterios de interpretación, sus instrumentos específicos de protección y el acceso a estos sistemas internacionales de protección integral. Ahora bien, ya decíamos, siendo incluso una categoría de derechos humanos, no riñe con ello el que tenga características propias como causales distintas de tutela y numerosas limitaciones en su ejercicio, ¿no? Que realmente, insisto, pues eso hace que, pues eso hace también un poco armónico el sistema internacional. Imagínense un sistema internacional que auténticamente obligara a los estados a tener determinadas reglas específicas que no correspondan a su contexto político, histórico, social interno. Pues evidentemente, pues los convenios internacionales, los pactos
que se inscribieran en ese sentido, pues serían letra muerta, no tendría ningún sentido. Este tema de la cooperación internacional y del desarrollo de la jurisdicción internacional en esta materia ha sido un avance fundamental, insisto, y si bien es cierto, no se tienen mecanismos, no se pueden tener mecanismos específicos de coerción para que los estados parte cuando son condenados en algún procedimiento específico, cumplan con la sentencia de la que han sido objeto, pues desde luego el solo actuar del instrumento internacional, perdón, del órgano internacional, de la puesta en marcha del contenido de los instrumentos internacionales, pues hace desde luego que el Estado, los ciudadanos del mismo, pues recurran y volteen a ver más a este sistema de protección de manera muchísimo más plena e integral. Insisto, baste con leer, no vamos a dilatarlo más, ya que creo que con ustedes ya lo leí, pero no sobra. El artículo primero de la Constitución, ¿no? Es una es una auténtica, pues todos en la reforma de 2011, ¿no? Fíjense, aquí, en mi opinión, parece ser que en la Constitución realmente estamos leyendo un documento internacional respecto a las ideas que hemos estado platicando. Y dice el primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidas en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Perdón, si ya lo leí, de verdad no creo que sea, no sea inútil el volverlo a leer. Es una, de verdad, para mí es muy ilustrativo de lo que esta materia se trata y de lo que hemos estado platicando, ¿no? Y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. La concreción constitucional del principio pro persona que tanto fue señalado en la sentencia del caso Radilla y en tantas otras sentencias de la Corte Interamericana, plasmado en la Constitución. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, compañeros. Progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca en la ley. Está prohibida la esclavitud, ¿no? Y luego queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. Fíjense, ahí está una llave para poder decir voto de migrantes. El género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Está sensacional esta nueva redacción del artículo primero constitucional porque realmente nos hace prácticamente innecesario tener que asistir a nuestro sistema internacional. Realmente nuestro sistema internacional se va a constituir o se debe constituir, como ha pasado realmente de manera efectiva, eso no lo dejo de reconocer, de manera excepcional, ¿no? O sea, es solamente cuando en el Estado nacional no se encuentran, en el Estado mexicano, no se encuentra la tutela y protección de estos derechos, es cuando hay que acudir, ¿no?, a la protección de la jurisdicción internacional como salvaguarda o última garantía de la salvaguarda de estos derechos humanos reconocidos en la Constitución, ¿no? Entonces,
ese es muy importante, ¿no? Ver que estos derechos políticos se inscriben en este tema, son progresivos, deben ser progresivos, ¿no? Por ejemplo, esta reforma una reforma que pudiera establecer un voto censitario, un voto por clases sociales, naturalmente, bueno, pues hoy en día se torna auténticamente imposible de imaginar, pero no se crean que en otros países no pasa, ¿eh? En otros países hay verdaderos esfuerzos políticos por reducir y limitar el margen de estos derechos fundamentales. Entonces, estamos, les digo, en esta tensión natural entre el ejercicio del poder, entre el reconocimiento de ciertas condiciones de estados nacionales y el ejercicio efectivo de los derechos políticos o humanos de los ciudadanos o seres humanos que conforman estas poblaciones. Y la verdad este es un campo en plena evolución. Ahora hemos visto, ¿no? En nuestro sistema constitucional está positivizado desde 2011. Incluso recientemente buscando y preparando esta clase veía un artículo que me llamó mucho la atención porque decía los derechos humanos, ¿no? A 11 años de su positivización constitucional en México. 11 años, compañeros. Es muy poco, de verdad que es muy poco. Yo este año cumplo ya 30 años de haber salido de la universidad. Ya soy auténticamente un dinosaurio yo del derecho. Me cuesta mucho trabajo realmente a veces, ¿no? Ir adaptándome a estos temas que son absolutamente novedosos. Entonces, esto desde luego, insisto, que por eso es de la mayor relevancia el, el tener la posibilidad de identificar y ampliar el conocimiento sobre estos conceptos, ¿no? Ahora, compañeros, ¿cuál es el contenido ya específico, ¿no? De los derechos políticos como derechos humanos. Pues esto es sencillo, ya lo hemos platicado, ¿no? Para cumplir un poco con el temario, vamos viendo derechos humanos, derechos políticos, los derechos políticos que implican, pues en los instrumentos internacionales, en nuestra Constitución, están positivizados como una vertiente activa del derecho de voto, el derecho a votar, a emitir el sufragio, ya lo hemos dicho, como condición esencial de la legitimidad de la autoridad que deriva del Estado, como expresión de la soberanía popular, y aquí hay un punto súper importante. En ese sentido, ¿no? Este derecho de voto en un contexto de un Estado democrático de derecho busca dos cosas, ¿no? La legitimación del poder público, del ejercicio de los gobernantes en el poder público, ¿verdad? Y buscan la legitimación de la ley como expresión de la voluntad popular. Y entonces ahí se da luego un conflicto en nuestro esquema de división de poderes que hemos visto, ¿no? Que era una condición natural y necesaria para identificar como un Estado democrático como tal, ¿no? El tema de decíamos ayer que si un Estado que no contempla la división de poderes es un Estado que no tiene constitución, o sea que políticamente no tiene un concepto de límite al poder como tal, porque la división de poderes pues es necesaria para esta serie de contrapesos entre los poderes reconocidos, ¿no? Además, ya sabemos hoy en día que también en nuestro sistema constitucional, en los sistemas constitucionales comparados, existen esta categoría no tan solo tradicional de poder ejecutivo, de poder legislativo y poder judicial, sino existe esta nueva categoría de órganos públicos autónomos, ¿no? Que incluso buscan normalmente el desarrollo, potencialización y protección de los derechos humanos de naturaleza económica, social y cultural, que son los derechos de segunda generación, a los que haremos mención más adelante, o el día de mañana. Entonces, es muy importante identificar, ¿no? Que en este sistema de que el derecho de voto activo otorga legitimidad a dos cuestiones, al ejercicio del poder y a la ley, ¿no? A la ley como expresión de la voluntad popular, a la soberanía popular. Existe un problema discordante aquí. ¿Qué pasa con el papel de control constitucional, de inaplicación de leyes, por decirles algo,
del Poder Judicial cuando el Poder Judicial no es electo popularmente. Lo que detona el debate teórico constitucional sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial, del que tantas referencias teóricas tenemos, particularmente de italianos como desde Bobbio a Bovero, Nino, Gargarella en términos más latinoamericanos, ¿no? Donde se dice que dónde está la legitimidad del Poder Judicial para poder determinar que una norma es inconstitucional, ¿no? La norma, incluso una norma como constitucional que es producto del Parlamento, pero incluso hay la posibilidad hoy en día, según vemos la redacción del artículo 1 de la Constitución, que pues la Suprema Corte, que ha dicho que no se puede, pero en un cambio de criterio puede decir que sí se puede, que sí se podría, el controlar las reformas constitucionales que se hagan, ¿no? Porque bien puede haber, perdón que se los diga, y aquí tengo que asumir a un caso concreto, es un caso que está en la opinión pública, que está aquí, pero es un caso que ya pasó. Existía en esta nueva reforma electoral que está en ciernes, en la aprobación del Plan B famoso, este Plan B es alterno al Plan A, que era una reforma constitucional de corte electoral que se proponía por parte del Poder Ejecutivo al Poder Constituyente permanente que está establecido en esta Constitución, no tan solo a nuestro Congreso Federal, sino a los congresos de los estados de la República, donde se establecían de manera muy parecida ciertas materias que están contenidas en el Plan B y que básicamente no las voy a enumerar, pero en esencia, pues se tratan de normas por lo menos de índole cuestionable respecto de la vigencia del Instituto Nacional Electoral como un órgano garante previsto en el artículo 41 constitucional, como un órgano garante de estos principios de elecciones auténticas, ¿no? Este derecho al sufragio activo que garantiza las elecciones libre, secreto, directo, que garantizan las elecciones auténticas, ¿no? Pues no se cumple con una simple concurrencia de ciudadanía. Estos son procesos electorales que tienen que ser llevados a cabo por autoridades administrativas, ya sea ajenas o no al gobierno, pero sí imparciales en su ejercicio, para poder establecer la vigencia de estos principios de las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque sin esos principios, entonces la voluntad popular está viciada, compañeros. Entonces realmente no sabemos si es expresión real de la soberanía popular, no sabemos si es auténticamente la herramienta legitimadora del poder. No lo sabemos, no lo podríamos saber. Bueno, pues es una reforma que se ha analizado. Yo no la quiero calificar, es una propuesta, ¿no? Porque no se logró a cabo, por eso está el Plan B. Es una propuesta de matriz constitucional que tiene todos los elementos de tener contenidos regresivos, ¿no? Contenidos regresivos en cuanto al ejercicio de derechos políticos, contenidos regresivos respecto de las condiciones de igualdad en la contienda política, ¿no? En cuanto al principio de legalidad de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué podría pasar? Esa positivización de esas reformas que podríamos decir contrarias a la progresividad que nos dicta la tutela y la protección de ese sistema internacional de derechos humanos. ¿Qué hacemos con ella, no? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, pues porque ahora sí que teníamos un problema en el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados, jueces de distrito, o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o de los tribunales de los estados también, ¿por qué no? En la aplicación de la reforma, porque tendrían la capacidad de considerar sus disposiciones como contrarias a los derechos humanos. Yo lo dejo exclusivamente en el aire, ¿verdad? Porque es un caso que venturosamente no se dio, pero que tiene tiene esos problemas de concepción teórica respecto de cuál es la legitimidad del Poder Judicial, incluyendo incluso
o más bien conviniendo incluso que la Corte y el Tribunal Electoral sean tribunales constitucionales, ¿no? De control constitucional, ok, se podrían hacer cargo del control de esas reformas regresivas si se cumple el procedimiento constitucional correspondiente. Bueno, pues ahí lo dejo en el aire, ¿verdad? Porque sí creo que la solución en ninguno de los dos, en ninguno de los escenarios que creo que se pudiera dar una respuesta, tiene una solución fácil. Y creo que tiene soluciones deseables, pero no sé si necesariamente fáciles y efectivas. Entonces, veíamos el derecho de voto en su vertiente activa como el contenido de los derechos políticos, el derecho a ser electo, ¿no? En términos generales, o a ser votado. Los instrumentos internacionales hablan, ya veremos, que es el derecho a ser electo. A nosotros el derecho a ser votado, dice el 35 en nuestra Constitución, pero se refieren a lo mismo, y es el derecho que las personas tienen de optar y presentarse como una opción al resto de los nacionales con intención de desempeñarse en cargos o funciones públicas de naturaleza electiva. Distinto es el derecho político electoral a participar en el gobierno y a ejercer funciones públicas en aquellos cargos en los que no son electivos. Yo como ciudadano mexicano, como miembro del sistema internacional de protección de los derechos humanos, tengo la posibilidad de reclamar y hacer efectivo mi derecho a participar en el gobierno, pero evidentemente tengo que reclamar mi ejercicio de ese derecho, pues en los casos específicos en que el mismo se me haya violado. ¿Ante qué organismos, ante qué poder judicial? Son casos que prácticamente no han tenido vigencia en ese sentido. No es lo mismo esto que la reclamación naturalmente de la protección de los derechos del trabajo, los derechos laborales, uno de los derechos sociales por antonomasia, ¿no? Aquí es esta posibilidad de participar en el gobierno y ejercer en funciones públicas. ¿En qué? En condiciones de igualdad, primero que diría yo, ¿no? Naturalmente. Pero existe la obligación estatal a existir, a hacer efectivo ese derecho, habría que ver. Habría que ver en el caso concreto. Lo que sí es cierto es que el derecho político electoral, en ese sentido, el derecho político más bien, no es un derecho político de vertiente electoral, pero existe reconocido en las convenciones internacionales y también en nuestra Constitución en el artículo 35. Luego existe también como los derechos políticos conceptualizados en nuestro sistema interamericano, en esta teoría de los derechos políticos como derechos humanos, el derecho de petición, como la que está previsto en nuestro artículo 8 de la Constitución, como en la categoría más amplia de la rendición de cuentas, ¿no? Es un derecho que ejercen los ciudadanos de manera respetuosa, pacífica, por escrito, en donde se piden informaciones, consideraciones, pronunciamientos y a autoridades del Estado mexicano. Y estos derechos, este derecho de petición realmente se ha visto complementado, ¿no? Con el establecimiento de los derechos de acceso a la información, protección de datos personales, de información gubernamental, etcétera, etcétera, que ha ido transformándose y ampliándose en un ejercicio de protección de derechos fundamentales ya previsto en nuestra Constitución, tutelado y garantizado por un ente, por un organismo público autónomo, así como el Instituto Electoral, ¿no? Pero que tiene vertientes específicas, ¿no? Respecto de estas vertientes de segunda generación de derechos humanos, ¿no? Entonces, van estos derechos políticos considerados y algunos teóricos establecen, ¿no? Estos dos últimos derechos, del de la asociación o de reunión con fines políticos, como derechos más amplios, pero que en términos políticos, pues se refieren a derechos políticos. O sea, el derecho de reunión pacífica o asociación con otros fines que no sea político, que no sean políticos, es un derecho, digamos, género, ¿no? Y la especie es, pues, el derecho de asociación o reunión religiosa, el derecho de asociaciones en términos civiles, de organizaciones no gubernamentales, pero también con fines políticos, y con fines políticos debe entenderse aquellos que buscan la participación
en las elecciones de un país, en la formación democrática, ya decíamos, de la voluntad popular y de la expresión de la ley como expresión de la soberanía popular. Incluso en la opinión consultiva, fíjense, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1979, una opinión consultiva número 5 estableció que como derecho político también cuando la libre expresión de ideas y no lo limita al campo político. En esa opinión consultiva dice, considera que la libertad de expresión en un Estado democrático es una piedra angular eh, coexistente a la misma establecimiento de la sociedad democrática. Fíjense cómo ahí este derecho de libre expresión, ya lo veremos también el día de mañana, sí es posible considerarlo como en materia política como un derecho de configuración independiente, con un derecho que tiene unos límites distintos al de la libertad de expresión en términos amplios, ¿no? Y es, pues, insisto, un contenido más o una forma más de conceptualizar los derechos políticos en nuestro sistema interamericano. Ahora, en el sistema interamericano, también previsto, positivizado en algunas partes de nuestra Constitución, casi prácticamente en todas, se establece como especificidad de estos derechos políticos, ¿no? También lo mencionábamos ayer, porque era un prerequisito, no un prerequisito, sino una condición que se dio en toda esta corriente filosófica y jurídica de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre de la Revolución Francesa, tiene que existir ese voto, ese derecho al voto activo, tiene que tener una serie de características: secreto, libre, universal, directo. Aunque, perdón, el directo no lo establece las convenciones, porque pueden haber sistemas selectivos de manera indirecta y no se consideran violatorios del ejercicio del voto activo. Pero sí las elecciones auténticas, periódicas, ser electo, el acceso a las funciones públicas que ya veíamos y la posibilidad de reglamentar estos derechos políticos, ya lo veíamos. Está previsto en la convención por razones de edad, de nacionalidad, de residencia, de idioma, de instrucción, de capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso legal. Insisto, es curioso que esta categoría, siendo una categoría llamada una categoría de los derechos humanos, es una categoría, ya lo hemos visto, que los instrumentos internacionales admiten limitaciones legítimas, podríamos decir así, lo cual, insisto, no quiere decir que una vez establecidas las mismas no pueda ser reclamada la misma en un sistema de protección interamericano como violentadora o como limitadora del derecho político que se está reclamando. Ahora, este tema de los derechos políticos, nos establece el temario, viene complementado o viene el tema de la distinción específica de los derechos políticos como género y cuáles son los derechos políticos electorales. Compañeros, perdón, llevamos 1 hora 38 de un poquito menos de exposición. ¿Me permiten un breve receso de 3 minutos, por favor? Sí, para que nos dé tiempo de terminar, para hacer, desde luego, una pequeña escala técnica. Les aprecio mucho. En 3 minutos regresamos, ¿sí? Y con este concepto de distinción. Gracias.
Gracias, compañeros. Seguimos ya con la parte final de la sesión del día de hoy. Vamos a la conceptualización de derechos políticos, derechos político-electorales, derechos ciudadanos, ¿no? Son realmente, pues, insisto, una conceptualización de derechos para tener mayor precisión, pero bueno, desde luego sabiendo todos que tienen un reconocimiento como categoría al final del camino de derechos humanos, solamente vamos bajando la pirámide en su especificidad, ¿no? Insisto, y siendo esta categoría de los derechos humanos y fundamentales, debemos distinguir aquellos de los políticos en términos abstractos de los propiamente electorales, que son aquellos que se ejercitan en el ejercicio y desarrollo de los procesos electorales, las elecciones o los procesos de participación democrática, que como todos sabemos, a partir de la reforma de 2014 ya están previstos, y de recientes reformas además, ya están previstos además a nivel federal, a nivel constitucional, los procesos de revocación de mandato y de consulta popular, en donde, más allá de lo controvertido que en la opinión pública ha sido la instauración de los mismos y el ejercicio de su reglamentación, incluso ya hemos tenido, desde luego, ya lo vimos, ejercicios en este sentido organizados incluso por el Instituto Nacional Electoral conforme a las nuevas reglas, donde se ha generado ahí una serie de problemas, pero al final del camino, el ejercicio de los derechos político-electorales son aquellos que se refieren al ejercicio del derecho a voto activo, votar en cualquiera de estos procesos, y al aspecto pasivo de los mismos, que quiere decir aquellos que tienen que ver con la aspiración, con la posibilidad de postulación a un cargo público electivo, o sea, que se realiza, o sea, al que se accede exclusivamente por vía de las elecciones, y claro, estos derechos por sí mismos, ¿no? Tienen una cantidad de condiciones para garantizar estos principios establecidos de sufragio universal, libre, secreto, elecciones libres, auténticas, periódicas. Establecen una obligación del Estado nacional o del Estado mexicano a establecer una serie de instituciones, mecanismos y procedimientos para su garantía, insisto, que los derechos políticos, como el participar en los cargos públicos, veíamos hace rato, no lo tienen así. Como en el caso de la libertad de asociación y de reunión en materia política, sí lo tienen en una ley general de partidos políticos, ¿verdad? Pero que estos derechos de asociación y de reunión realmente como tales no son derechos políticos de índole estrictamente electoral. Entonces, la distinción es relativamente sencilla. Todo aquella que tenga incidencia en los procesos electorales es un derecho político de categoría electoral. Todo aquello que no tenga incidencia en un proceso electoral, que no necesariamente, ya vimos, es un procedimiento de elección de autoridades, sino también de democracia participativa, por parte de la ciudadanía, son aquellos derechos que serán considerados como derechos políticos electorales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un cuaderno, es el cuadernillo número 20, se lo recomiendo muchísimo. Sobre decirles que la presentación que he estado utilizando para que no la he compartido porque no está debidamente concluida, no la he estado construyendo. Les confieso que no tenía una presentación preparada para este tema tan complejo, entonces la estoy perfilando, la estoy complementando. Al inicio, posteriormente que terminemos el módulo, subiré la presentación, digamos que es un poco la metodología de exposición o el contenido de la exposición que he estado dando, y con una bibliografía selecta. Dentro de esa bibliografía selecta hay unos cuadernillos de la Corte Interamericana, cuadernillos de jurisprudencia se llaman. El número 20 de Derechos Políticos, que fue emitido en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, híjoles, es un cuadernillo que no tiene desperdicio, ¿eh?
Estos cuadernillos de jurisprudencia, para quienes no los hayan visto, es auténticamente una colección, una sistematización de parágrafos de diversas sentencias que se han dado en el seno de la Corte Interamericana y donde se establece el desarrollo y alcance, pues, jurisdiccional, conceptual, de diversos conceptos, en este caso de los derechos político-electorales, ¿no? Y traen un desarrollo sistemático que, insisto, va referido a cada caso concreto. Cuando se toman parágrafos de una sentencia a un caso específico, se dan las referencias del caso, etcétera, etcétera, y son muy, muy útiles para el estudio de estos casos. Estos cuadernillos están perfectamente consultables en el sitio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están plenos ahí, entonces prácticamente como si los quieren imprimir, prácticamente les sale como hasta libros. Yo no lo he hecho, pero se ve que o sea, el esquema está para que todo mundo los consulte. Se los recomiendo muchísimo, porque la verdad es que aclara y pues nutre mucho la comprensión sobre estos temas, ¿no? Entonces, esta era la distinción de derechos humanos, derechos político-electorales, derechos ciudadanos o pertenecientes a la categoría de ciudadanía, entendida esta como la pertenencia de una persona, de un individuo con una determinada comunidad política. Estos conceptos, si bien es cierto, se han venido construyendo también en forma teórica, han tenido más o menos desarrollo, más o menos detractores en uno u otro sentido. Yo lo que les quería corresponder es que hay una corriente importante donde, partiendo de principios, entre otros de Hannah Arendt, establecen hoy en día que los derechos políticos como derechos humanos pueden prescindir incluso el concepto de ciudadanía, ¿sí? El concepto de ciudadanía, según esta autora, no debe depender de la pertenencia a una nación, del lugar donde se nace, del dominio de un idioma, sino del hecho puro y duro de compartir una vida en común en el marco de una comunidad política. Esta visión de los derechos ciudadanos respecto de los derechos humanos es más amplia para el concepto de ciudadanía, ya que esta visión sí supone una noción universal y supranacional de los derechos ciudadanos. Fíjense cómo realmente esta corriente que está tomando fuerza, yo les digo, no lo veo, bueno, desde luego es mi perspectiva, no lo veo de realización ni concreción pronta ni rápida, pero sí veo que el camino está caminando hacia allá. Fíjense ustedes en los países que podríamos decir son potencias económicas, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, muchos países occidentales, Italia, España, Francia, tienen un cuerpo político en cuanto al tema de los integrantes de la comunidad política, de inmigración o de inmigrantes o de sujetos distintos a los nacionales, muy importante, ¿eh? Entonces, hoy en día no es descabellada la posición de Arendt en el sentido de que la visión de los derechos ciudadanos es una visión restringida realmente respecto de la concepción de los mismos como derecho, una categoría de los derechos políticos, ¿no? Y derechos ciudadanos hace referencia particularmente a esta condición específica, ¿no? Al tema de la nacionalidad, al tema de la capacidad de goce o de ejercicio de un derecho, o respecto, o sea, nacionalidad, lugar de nacimiento, la capacidad de goce, ni de incluso del dominio de un idioma, ¿no? O sea, este derecho, aunque esa no es una condición específica a la protección de los derechos humanos en casi ningún sistema nacional, pues se entiende que los miembros de una ciudadanía o de una comunidad nacional compuesta por ciudadanos, pues comparten, entre otros, desde luego, los idiomas oficiales que se establecen en nuestras constituciones, pues ni siquiera eso para esta corriente puede ser considerada como una limitante a los derechos humanos de participación política y entonces supone o propone la supresión del concepto derechos ciudadanos en favor de una concepción de derechos políticos más amplios.
Y por último, los derechos colectivos serían aquellos derechos, pues como su nombre lo indica, cuyo titular no sería un sujeto, un individuo identificado de forma determinada, ¿no? Sino un conjunto colectivo o un determinado grupo social, ¿no? Particularmente estos derechos colectivos se establecen a partir de la segunda generación de los derechos humanos, ¿no? De la generación de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Los grupos, los derechos DESC se le llaman, y de la tercera generación, que son aquellos derechos que se otorgan con base en los reconocimientos constitucionales e internacionales de estos pueblos indígenas previstos. Vamos a leer de una vez el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Porque aquí es donde vemos el ejemplo claramente de una acervo importante de derechos colectivos, independientemente que podemos identificar otros, ¿no? Fíjense el artículo 2 de la Constitución, quien tenga la posibilidad de acceder a ello, dice: la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Aquí viene el concepto toral de estos derechos colectivos y que se crean como derechos de la autodeterminación o derechos de la solidaridad. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Dice la base A: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para SAS. Ya nos podríamos llevar aquí la sesión de hoy y la sesión de mañana. Pero nada más como introducción, así nada más como para entrarle al tema, esa es, digamos, hoy en día la materialización más efectiva de que en la teoría constitucional, la teoría de los derechos humanos, se han establecido como los derechos de tercera generación o derechos correspondientes a la autodeterminación. Esto no, naturalmente, compañeros, yo sé que no lo ven así, no es exclusiva de nuestra nación mexicana, pues prácticamente compartida por un montón de constituciones latinoamericanas, por un montón de constituciones africanas, por un montón incluso ya de cartas constitucionales de los países, por ejemplo, de Europa del Este. Hay cartas, por ejemplo, como la Moldava, donde hay un reconocimiento al origen soviético del pueblo moldavo, muy interesante. Pero bueno, eso me acordé ahorita porque me tocó estudiarlo cuando estaba con el magistrado González Oropesa, y en su momento me parecía chino, mandarín, no moldavo, pero ahora me parece mucho más entendible este concepto de derechos colectivos que se establecen en favor de comunidades originarias, que producto de una colonización, un proceso de dominación histórica, se dieron en el seno de los estados nacionales y que pues hoy en día es necesario reconocer esos derechos, asentando ese reconocimiento como una precondición también de la gobernabilidad y la inserción de los mismos en un contexto de solidaridad y paz nacional, ¿no? O sea, hay una serie de requisitos que para el respeto de esta autodeterminación, si seguíamos leyendo el artículo 2 de la Constitución, son indispensables para que, pues, evidentemente no se formen ínsulas o, pues, la tentación de generar independencia política, económica o cultural de estos pueblos respecto del orden nacional o de nuestro Estado nacional. Entonces, con esto terminaríamos esta primera parte del temario o esta parte del temario.
ya habríamos visto los derechos humanos, perdón, surgimiento, desarrollo histórico, derechos humanos, ciudadanos, derechos colectivos, derechos políticos, político-electorales, notas distintivas. Mañana ya arrancaríamos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el sistema que deriva de ella, analizando naturalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sujetos responsables y efectos horizontales de los derechos humanos. Mañana damos conclusión a este tema, compañeros, ya casi se nos acaba el tiempo, ya todos tienen que salir corriendo a sus actividades, les agradezco mucho. Si alguien tiene algún comentario, en 2 minutos podríamos hacer alguna, desde luego. Dice Ricardo Manuel, en su consideración, el acceso al cargo de titular de un órgano interno de control de un tribunal electoral o noble podría constituir un derecho político electoral. Sí, a la integración del órgano. Yo creo que sí. Creo que hay, voy a investigar el caso, creo que ya hay casos resueltos en la jurisdicción de la revisión constitucional y estoy prácticamente seguro que sí podría constituir un derecho político electoral, a pesar de que es un órgano interno de control. Creo que sí se ha considerado este tema. Y si no hay o más bien, si me encuentro un precedente donde se dice que ese no lo es, yo personalmente sí lo estimaría como un derecho político electoral a la integración del órgano, en este caso electoral, aunque sea titular de un órgano de control interno, de administración, de responsabilidades. Les diría que siguiendo este razonamiento, si para garantizar la condición autónoma de nuestro tribunal electoral y separación del Poder Judicial ordinario, atribuyéndonos a nosotros el conocimiento de los juicios laborales entre los trabajadores del IFE y las autoridades del IFE y los trabajadores del tribunal y las autoridades del tribunal al conocimiento del tribunal electoral, yo estimo que los miembros de los órganos de control de los OPLES, de los institutos electorales locales, sí forman parte de un cargo que está protegido en la Constitución como un derecho político electoral de acceso. Esa es mi opinión. ¿Alguien más, por favor? Si no disponen otra cosa, entonces, compañeros, habiéndose agotado el temario el día de hoy, espero no haberlos aburrido ni cansado, que haya sido de su provecho la exposición, para mí lo fue mucho. Les deseo una excelente tarde y mañana nos veríamos a la misma hora para concluir con esta parte del temario. Les aprecio mucho la atención a todos los que se conectaron, tuvieron su atención, a Alan Valladares, Alejandro Navarro, Jiménez, Antonia López, Axel Reina, Brenda Paola Torres, Diego Alonso García, Francisco Julián Morales, Jenny Romero, Gisela Sánchez, Gladys González, Jessica Ramírez, Jaime Núñez, José Eduardo Martínez, Liliana León, Mariana Cavazos, Maribel Núñez, Ovidio Reina, Raquel Uribe, Raúl Pablo Moreno, Ricardo Manuel Sánchez, Verónica Elizabeth García y Violeta Condado. Les agradezco mucho a todos, compañeros. Mañana concluimos y les deseo una muy buena tarde. Gracias a todos. Gracias también a Evelyn por el apoyo